Buenas tardes. Para mí es un gusto volver nuevamente a estas andanzas de grabaciones, información y ahora con invitados de lujo, como lo es la tarde de hoy con el doctor Daniel Márquez, quien es ginecostetra y además perinatólogo del Hospital Universitario de Caracas. Bienvenido, Daniel, ¿cómo estás? Yo feliz de estar aquí, Qué encantado bueno, de acompañarte además en este proyecto tan lindo que estás desarrollando. qué bueno, me alegra mucho. Mira, la idea de hoy es que conversemos acerca de unos temas muy interesantes que yo sé que es tu día a día en tu consulta médica, en los mensajes de WhatsApp a través de los pacientes que te llaman con muchas dudas o de aquellas primerizas y no necesariamente primerizas, que tienen tantas dudas entre la gente que está en las redes sociales, televisión, entre las mismas personas conocidas que les dicen a las embarazadas que tienen que hacer, que no deben hacer. Yo quisiera que hoy las aclaráramos. Yo no sé si te pasa con frecuencia esto, si hay algún tema en específico que las pacientes constantemente te están preguntando. Sí, mucho, pues sin duda alguna. El embarazo per se es una condición que siempre genera incertidumbre, ¿no? Independientemente de que ya una mujer haya tenido la experiencia quizás de una gestación anterior, siempre esa nueva experiencia genera nuevas expectativas, genera nuevas dudas. Hoy en día la información está al alcance de todo el mundo, pues muy bien lo comentas con la parte de las redes sociales, con la parte de la información. Y bueno, muchas veces no del todo se aclara, digamos, las dudas de estas pacientes y con frecuencia efectivamente se toca en consulta o a través de mensajería. Pero yo veo una desventaja, si bien es cierto que tenemos la información al alcance de todos, y hay una gran desventaja y es que no tenemos la veracidad de esta información necesariamente. Muchas veces hay muchas conjeturas o gente que sencillamente no tiene autoridad, no tiene cómo decir las cosas basadas en la ciencia, como trabajamos muchas veces nosotros, si no está verificado, si no está realmente comprobado mediante trabajos científicos, no lo exponemos o no lo informamos, pero hoy en día en las redes sociales hay una información buena, mala, la mayoría desacertada. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para propagar esto? Total, bueno, total. Primero que bueno, la información, si bien, insisto, hoy en día se difunde con muchísima facilidad, desafortunadamente, y lo comentas muy bien, no toda la información tiene la veracidad científica o la medicina basada en evidencia, que es como debemos trabajar este tipo de cosas. A veces son dudas, digamos, muchas veces intrascendentes, que no generan mayores factores de riesgo, que no condicionan alguna condición, digamos, de preocupación importante para el embarazo. Sin embargo, en otras oportunidades, pues lógicamente son cosas que ante la desinformación que muchas veces el paciente tiene, sí puede asumir ciertos riesgos que la indicación a tu audiencia, a las personas que te siguen, por supuesto, es a que lo aclaren con sus médicos, a que busquen información confiable, a que tengan información de primera fuente y en la medida de lo posible, pues lógicamente información científica. Vamos a hablar específicamente de 5 puntos que me parecen importantes para aclarar a nuestra audiencia y qué es lo más frecuente. Número 1, alimentación. ¿Qué puede una embarazada y qué no puede comer? Porque es que hay muchas dudas al respecto. Por ejemplo, hoy tenemos una variedad enorme de alimentos en la calle, tenemos comidas de todo tipo, además que hay influencias mundiales, comida asiática, comida criolla, de todo tipo. Y hablo de la comida asiática porque yo pienso que es una de las mayores dudas que hay. ¿Puede la embarazada comer pescado crudo? Buenísima pregunta, buenísima pregunta. Creo que en definitiva lo primero que tenemos que entender es que una paciente embarazada debe incrementar la calidad de su aporte nutricional y no la cantidad. Eso creo que es un punto sumamente importante. El embarazo fisiológicamente lleva una transición desde el punto de vista de la alimentación que es sumamente interesante. El primer trimestre generalmente es muy conmocionado, nutricionalmente hablando. La paciente tiene una gran carga hormonal, la progesterona, que es, digamos, la causante, como le explico yo a mis pacientes, de todos sus males, genera una digestión más lenta, habitualmente se asocia a náuseas, se asocia a vómito. Entonces es muy frecuente, no solamente que la embarazada, digamos, merme de manera importante el aporte calórico en el primer trimestre, eso inclusive en un grupo importante de población obstétrica lleva a que bajen de peso en el primer trimestre de la gestación y finalmente eso se va equiparando en el segundo y tercer trimestre. Allí lo importante a asesorar es que primero hay que tener un poco de paciencia, generalmente se alcanza una estabilidad hormonal muy cercano a las 14 semanas, más o menos, que cuando estos niveles o estos dinteles hormonales llegan a un escenario de equilibrio que le permite al paciente recuperar una vida bastante normal
Y finalmente entender de que no está obligada a recuperar una rápida ganancia de peso. Entonces creo que la primera pregunta que debemos aclarar a la audiencia es ¿cuánto es lo normal que ganes de peso durante la gestación? 800 gramos a 1 kilo, que es el promedio, 1 kilo 200, siendo uno un poquito mano izquierda y generoso, entendiendo que nosotros en Latinoamérica tenemos una dieta muy basada en hidratos de carbono, en algunos alimentos que son procesados, en el aporte de carbohidratos, y eso hace que de repente el paciente tenga una ingesta calórica un poco mayor. ¿Qué es lo ideal? Pues evidentemente proteínas, carbohidratos que sean evidentemente saludables, grasas que sean poliinsaturadas, que son las grasas sanas, evidentemente evitando procesados, evitando químicos, evitando edulcorantes, evitando colorantes indudablemente y lógicamente pues alimentos que pueden tener una alta carga calórica pero poco valor desde el punto de vista energético. Entonces, estas proteínas, frutas, vegetales pues lógicamente pueden ser a libre demanda. El contexto fundamental del pescado crudo, sushi, ceviche en general, que es una pregunta súper frecuente. Creo que la gente es importante tenga en consideración que no hay una contraindicación médica formal para ingerir este tipo de alimentos. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos pescado de origen oceánico. El pescado oceánico que viene, que es importado, pues es sometido, digamos, a fenómenos de procesamiento, criopreservación, congelamiento, y eso permite que sea un pescado seguro, pero el pescado básicamente que consumimos es caribeño. Y el pescado caribeño no está expuesto a dos de las principales condicionantes que pueden hacer al pescado oceánico de riesgo para una paciente embarazada. El primero es contaminación con metales pesados, principalmente, por ejemplo, en el caso nuestro de Venezuela, todo el pescado oceánico que particularmente viene, por ejemplo, del Pacífico, básicamente implica de que pueda tener más riesgo de contaminación por metales como mercurio, como hierro, como plomo. Y básicamente nuestro pescado caribeño es un pescado muy sano, un pescado muy noble, y eso básicamente es el que se utiliza en la mayoría de los entes, digamos, dispensadores de este tipo de Eso alimentos. incluye otro tipo de alimentos como mariscos. Absolutamente. Creo que la única contraindicación sería, pues, lógicamente, la alergia a los mariscos, que es muy importante que el paciente tenga en cuenta, pero en general, un pescado bien preparado, que ahí es donde creo está la clave de este escenario, que el paciente consuma estos alimentos si son pescados crudos en sitios de buena preparación, donde lógicamente sean sometidos a una buena manipulación, porque así está la clave. Y el otro contexto que muchas veces el paciente ve por internet es una exposición a un parásito igualmente de afectación del pescado oceánico que se llama anisakis. El pescado anisakis, que no es de pescado caribeño, ese tipo de parásito puede tener ciertas implicaciones en la embarazada y puede tener afectación, en este caso del bebé, del producto de la concepción, pero insisto, no está presente en el pescado que tenemos. ¿Y qué pasa con el salmón? Porque lo que comemos que nos presentan muchas veces es salmón y el salmón es caribeño. Absolutamente, pero es un salmón, insisto, que primero no es un salmón que viene recientemente de la pesca, es decir, nosotros no tenemos un salmón que venga directamente, digamos, obtenido a través del escenario, pues digamos, de pesca directa, sino es un producto que ya viene conservado, viene preservado, viene congelado por lo general, y por lo tanto es un producto importado que técnicamente pudiera considerarse que reúne las condiciones necesarias como para poder ser de consumo humano y evidentemente para el consumo del paciente embarazado. Así que en definitiva, si quieres darte un gusto, si quieres ir a un restaurante asiático, si quieres comer tu sushi, hazlo con tranquilidad, hazlo con moderación, por supuesto, pero entendiendo que posiblemente no estés expuesto a una condición de riesgo. Yo siempre le comento a los pacientes cuando me han abordado con este tipo de preguntas que no importa si comen ese tipo de alimentos o no, sino que lo hagan de restaurantes que sean, que tengan salidas rápidas, ¿no? Sí. Es decir, eso que promueven esas ofertas, que ustedes ven que no tiene mucha gente, que es de dudosa procedencia, que funcionan en un escondidito por allí. Hay que tener cuidado. Si se va a consumir, se consuma mejor en un restaurante o que tenga por lo menos la permisología para poder vender este tipo de alimentos. Totalmente. Vamos entonces con otro punto. Aclarado ya este punto, me encantaría que habláramos acerca de la parte de químicos que usamos sobre nuestro organismo. Las mujeres somos muy coquetas y las venezolanas más todavía. No nos gusta andar con canas, no nos gusta estar con las raíces del tinte, pues exponerlas. Pero entonces muchas veces la gente nos dice, no puedes hacer eso durante el embarazo porque el niño puede sufrir alguna alteración, le vas a hacer daño al bebé. Y no solamente eso, también hay alisados, hay las mechitas, o sea, no solamente para tapar las canas, también hay decoloraciones y otro tipo de químicos que nosotros utilizamos con frecuencia, inclusive hasta las cremas corporales que no deben usarse porque tienen algunos químicos que son preservantes, que pueden hacer daños porque eso se absorbe por la piel, pero ¿hasta qué punto tú como perinatólogo crees que eso puede afectar? ¿Se debe usar? ¿No se debe usar? Y si se podría usar, ¿a partir de cuándo es seguro usarlo durante el embarazo? Sí, nada, pregunta frecuentísima, súper común en la consulta. Y lo que comentas es muy cierto. O sea, el paciente quiere estar lindo, quiere estar presentable durante su gestación en todo momento del embarazo.
Aquí primero hay que decir con mucha responsabilidad de que no hay ningún estudio serio en el mundo que diga los tintes son teratogénicos, entendiendo que teratogénico es un producto que sea capaz de producir una malformación en un bebé que está en gestación, pero tampoco hay ningún estudio serio en el mundo que diga los tintes son totalmente seguros. Entonces, no tenemos un escenario basado en evidencia médica que nos permita establecer una conducta protocolizada. Eso es un punto importante, tanto para los médicos de formación que te siguen, para la audiencia que tienes y para las pacientes embarazadas que vean finalmente esta publicación. Entonces, en definitiva, tenemos que partir del punto que es algo que hay que aconsejar con mucha responsabilidad y mucha moderación, porque no hay estudios serios que avalen una recomendación formal. Básicamente que hay que entender que los tintes, particularmente los químicos que contienen, muchas veces tienen lanolinas, tienen parabenos, si tienen alisados, tienen formaldehídos. Yo le explico a mis pacientes, no hay forma de alisar el cabello humano que no sea con formol o con calor. No hay otra, es decir, o te secas el cabello o te colocas un alisado que no tiene nada de especial, sino que simplemente sea japonés, sea húngaro, sea tailandés, no sé cómo llaman ustedes, lo sabes tú mejor que yo. Evidentemente, cómo alisan el cabello, pero en definitiva tiene un formaldehído que es tóxico para el embarazo. El cabello no importa y es otra creencia, digamos, muy sustentada en la población en general, y es que el tinte no me toca, doctor, el cuero cabelludo, y como no me toca el cuero cabelludo, no se absorbe. Cada cabello tiene un folículo, ese folículo tiene un capilar, que es un pequeño vaso sanguíneo que lo nutre de forma individual y no necesitas que el producto químico toque el cuero cabelludo para ser absorbido. Entonces, en definitiva, ¿cuál es la recomendación? Primero, entender que hay una fase crítica del embarazo que se llama periodo de organogénesis. Eso va desde el momento en que tienes una relación sexual fecundante hasta el momento que tienes 11 semanas de gestación. A la semana 11 culmina el periodo de génesis estructural de un bebé, que es la formación de sus aparatos y sistemas. Evita exposiciones innecesarias en ese periodo. Eso sería una recomendación sustentada en una fisiología del embarazo, no necesariamente en una evidencia médica. Si yo en caso de mi consulta personal de cómo yo asesoro a mis pacientes, les digo tal cual, les digo, mira, si es muy grave la situación de repente, oye, de aspecto físico, de que te sientes mal con tu apariencia, bueno, utiliza un tinte, nos toca a veces hasta los perinatólogos, a los obstetras en general, hasta aprender de peluquería y todo, qué contienen los tintes, voy a la farmacia, leo la composición, pero bueno, un tono sobre tono, un tinte de origen vegetal. ¿Sin amoníaco qué tal? Bueno, es que el amoníaco finalmente, hoy en día muy pocos tintes, digamos en general, cuando uno va y ve la composición, muy pocos tienen derivados del amonio, pero sí tienen lanolinas, tienen parabenos, tienen derivados del petrolato, y básicamente estos son derivados de hidrocarburos, es decir, finalmente estamos sometiendo a un bebé en formación a productos a los cuales no debería exponerse, eso es la realidad. Bueno, un tinte de origen vegetal, como comentaba, un tinte de repente un poco más natural, bueno, puede permitir, digamos, sopesar un poco la situación, sobreponerse de la semana 11 de gestación y ya luego en un segundo o tercer trimestre en un contexto, digamos, mucho más seguro, donde evidentemente no hay una contundencia científica que diga que un tinte, que una decoloración, que unas mechas, que colocar de repente productos oxigenados en el cabello pues para aclarar el mismo puedan ser nocivos para el bebé. O sea que en definitiva, yo creo que si en este contexto que es tan controversial nos toca hacer una recomendación, evita exponerse a estos productos químicos en el primer trimestre, específicamente antes de la semana 11, difiere un poquito, si es indispensable usa un tinte natural o de origen vegetal, y luego sí, pues evidentemente ponte hermosa, ponte preciosa, con tu peluquero de confianza. Entonces, en conclusión, alisado, no. No. Formaldehídos, en todo el embarazo. no. Formaldehído, no. En ningún momento del embarazo. Plánchese el cabello, séqueselo, dele calor suficiente, después lo hidrata, vea cómo lo resuelve, pero no use alisados químicos de ningún tipo, es una contraindicación formal. Y tinte, en caso de ser muy necesario, después del primer trimestre. Una vez culminado el primer trimestre. A partir del segundo trimestre, ¿correcto? Esa es la recomendación. Totalmente en concordancia. Perfecto. Dani, seguimos ahora con el punto 3. Ahorita, hace unas semanas atrás, yo creo que no hace ni 2 meses, hubo un revuelo mundial a través de las redes sociales acerca de una relación que se hizo con el acetaminofén y el autismo. Si bien es cierto que el autismo no hay manera de corroborarla ecográficamente o durante la gestación, eso lo sabemos, pero es posible ejercer a través del consumo de este tipo de medicamentos o de algún otro medicamento alguna influencia importante sobre el sistema nervioso central de ese bebé como para desarrollar algún problema como autismo. Fíjate, eso es súper importante y efectivamente, como comentas, pues el revuelo que se generó a través de estas declaraciones, porque finalmente hay que entender y la gente igualmente tiene que comprender que esto no fue ninguna publicación de carácter científico, fueron declaraciones pues de índole personas civiles, de repente no en el contexto, digamos, del conocimiento médico, pero bueno, de alto impacto, por decirlo de alguna manera, desde el punto de vista pues del mediático mundial. Elementos fundamentales.
evitar la automedicación en el embarazo. Creo que eso es un contexto fundamental. Existen medicamentos muy seguros en el embarazo, medicamentos que se califican como medicamentos donde cuando el beneficio supera el riesgo los podemos utilizar en situaciones muy puntuales, y medicamentos formalmente contraindicados. ¿Dónde está el detalle fundamental? Que el paciente no tiene el conocimiento crítico de cuál de estos medicamentos tiene que utilizar. Asesoría con el médico. Creo que es el primer elemento básico. Hay una concepción, y fíjate, a ti te ha pasado seguramente en tu consulta también, que es clásica en las pacientes embarazadas, que es: yo aguanto. El paciente embarazado prefiere morirse de un síntoma, dolor de cabeza, acidez, dolor pélvico, dolores lumbares, musculares, antes de tomar un medicamento. Eso está muy bien. Fantástico. Asesórate con tu médico, pregúntale, ten la claridad, aclara el contexto primario, si puedes, no puedes tomar un medicamento, y posiblemente el médico te asesorará con base a medicamentos que sean Y más suficientemente aún en el seguros. contexto del médico venezolano, porque yo estoy segura de que esto lo puede corroborar cualquier persona que ha vivido o que ha tenido experiencias con algún médico fuera del país. Pero en Venezuela es costumbre tener ese contacto todo el tiempo con su médico. Es decir, tú no tienes que esperar una cita que te toque dentro de 4 o 5 semanas para que tu médico te diga que puedes tomar o comer. Hoy en día la comunicación es casi inmediata con el médico. Total. Y esto pasa siempre, pasa muy comúnmente entre todos los médicos venezolanos. Entonces, no hay excusa, ¿verdad? Ninguna. Aparte, bueno, completando la idea, primero decir con responsabilidad: no existe a la luz de la evidencia médica actual ningún estudio serio en el mundo que diga acetaminofén y autismo van de la mano. Hay que romper ese contexto de manera contundente. Muchas sociedades científicas mundiales salieron inmediatamente a la palestra de forma muy responsable y dijeron: hey, esto no es así. No importa la relevancia que pueda tener la persona que hace estos argumentos, pero esto no es correcto. ¿Hay alguna publicación científica relevante, contundente, que ha salido últimamente que podamos buscar? Total. Yo me refiero ya a este punto no tanto de los pacientes, porque el paciente va a confiar en lo que tú le digas, pero en aquellos muchachos, tus alumnos, en los míos, donde puedan buscar que ellos puedan darle con seguridad a sus pacientes lo que Total. está De hecho, publicado. fíjate, en ese contexto, JAMA, una revista de impacto mundial importantísima en el ámbito obstétrico y perinatal, hace un estudio de personas con embarazo gemelar que fueron sometidas a acetaminofén durante el embarazo. Le hacen seguimiento retrospectivo y resulta que, bueno, uno de los gemelitos fue autista y el otro no. Entonces, ambos fueron sometidos al medicamento. Si hubiera una asociación de causalidad medicamento-autismo, ambos hubieran estado expuestos a esta condición. O pacientes que igualmente en este estudio retrospectivo tienen 2 o 3 embarazos, en todos estuvieron sometidas a acetaminofén, porque siempre ha sido un medicamento no solo de libre prescripción, de libre compra. Incluso en países industrializados uno va al paracetamol y acetaminofén, lo consigues sin necesidad de prescripción médica. Y evaluaron estos pacientes que tenían 2 o 3 gestas sometidas a acetaminofén. De repente el bebé del medio fue autista, o el primero o el tercero, los otros no. Entonces, en definitiva, no hay una relación de causalidad, no hay evidencia clínica, y hay que romper con este concepto que asocia el acetaminofén, ojo, ni ningún otro medicamento aún a la fecha, al contexto de autismo, que sigue siendo algo que las personas que nos dedicamos a medicina perinatal literalmente nos rompe la cabeza tratando de poder llegar a cuáles son los factores. Si a mí en este momento, María Amparo, me tocara decirte cuáles son las 2 condiciones que perinatalmente hablando tienen una relación directa, posiblemente causalidad con autismo, estamos hablando de asfixia perinatal y de prematuridad. Ahí sí hay una condición directa. Los niños que son muy pretérminos, es decir, nacidos muy antes de que culmine formalmente su gestación, o que fueron sometidos a un evento asfíctico perinatal, a una condición de patrones no tranquilizadores en sus pruebas de vigilancia, o bebés que nacieron bajo contexto de lo que antiguamente llamábamos sufrimiento fetal, son bebés que tienen más riesgo de desarrollar no solo autismo, sino disfunciones neurológicas que van desde un impacto cognitivo muy sutil, una escolaridad con un intelecto un poco más limitado, hasta escenarios sumamente graves como la parálisis cerebral, por ejemplo. Pero acetaminofén y autismo, definitivamente romper con esto no van de la mano. Cerrado este punto, entonces. Total. Vamos con el punto 4, que también es bastante frecuente. Estoy segura que siempre las pacientes en algún momento de la gestación han tenido que hacerte la consulta, y es que el venezolano viaja mucho. El venezolano, nosotros nos encanta la playita, nos encanta la montaña, un fin de semana, carnaval, Semana Santa, diciembre, me voy a casa de los primos, me voy a casa de la abuela. Entonces, hay con mucha, digamos, las pacientes se ven en la obligación de montarse en una lancha para poder ir a Los Cayos, muchos viajan en avión, y existe la duda como ¿qué tanto puede afectar un viaje largo en autobús,
un viaje en avión, desde que eres estacional, porque a veces sabemos que las líneas aéreas son un poquito recelosas con las embarazadas. ¿Qué nos recomiendas tú como perinatólogo para estos viajes que tienen que hacer muchas veces en el transcurso del embarazo a las mujeres? Bueno, listo, fantástico. Creo que primero tenemos que contextualizar bajo qué medio de transporte, digamos, van a viajar, para tratar de que la gente tenga un concepto claro. Correcto. Vamos de la pregunta clásica. Doctor, viajo en avión, me puedo montar en el avión, la altura no le hace daño a mi bebé. Bueno, son todos los aviones comerciales, como bien sabemos, son cabinas presurizadas. La presión atmosférica, que cómo se mide esto, es exactamente idéntica a la que tenemos tú y yo aquí en cómodas en esta sala, como la que tiene un paciente que viaja en cualquier avión de índole comercial. Correcto. Bueno, diferente si el paciente puntualmente, bueno, resulta que es, no sé, piloto de helicóptero, o la paciente es, no sé, tripulante de un avión. Sí, tenido, cómo no. Sí. Tripulantes de un avión militar, por ejemplo, que bueno, que trasladan otro tipo de material y que no tienen esa presurización. Pero hablamos de un avión comercial, no hay problema. ¿Dónde está el contexto fundamental? Primero, que la mayoría de los aeropuertos, ahí hay dos preguntas clásicas. Doctor, paso por los detectores de metales, o sea, ¿cómo hago? ¿Qué hago con la condición de embarazo? Hay que notificar, evidentemente, al personal de sobrecargo de las aerolíneas y al personal de seguridad, de los tanto de migración, de salida de un país como de entrada al otro, que estás en condición de embarazo. No hay problema con los detectores de metales, arcos metálicos, estos aparaticos tipo discoteca que te detectan si por algún instrumento metálico. Correcto. Pero hay que evitar en la condición de embarazo la fluoroscopia o el rayos X en definitiva, que es esa maquinita que todos conocemos, que nos paran con los bracitos a los lados para evaluar pues otras condiciones que en seguridad son importantes. La paciente embarazada no debería ser sometida de manera innecesaria a esta condición de radiación. Aunque me permito, si tu tiempo te da, hacer un pequeño inciso, porque hoy en día hay muchísima evidencia médica que establece el hecho de que una exposición puntual a una radiación mínima, como puede terminar este aparato, o una rayos X, porque alguien se dobló un pie, tuvo un traumatismo, hay que hacer una placa de tórax porque tengo todo un proceso respiratorio, no hay riesgo para el embarazo ninguno. Esa radiación que se mide en RADS, que es la unidad de medida de exposición, o en centigrades, de un bebé a radiación, evidentemente en una rayos X simple es extremadamente baja y bajo ningún concepto y evidencia médica que dice que produce una malformación. Muy distinto, por ejemplo, son muchas radiografías o una tomografía, que es radiación. Fuera de este contexto queda la resonancia. Eso como título general, porque la resonancia es segura en el embarazo, no así la tomografía. Pero tratar en lo posible es una exposición, volvemos al aeropuerto, innecesaria, y que la ley de aeronáutica civil, eso es importante, al igual que particularmente en nuestro país la ley contra la violencia obstétrica, le permite al paciente embarazado decir: no quiero que me sometas a una radiación innecesaria a mi bebé, y eso es válido, y la aerolínea generalmente lo respeta. Tiempo para viajar, generalmente ninguno. Para un vuelo nacional, estás viajando dentro de tu país, pues no tienes restricciones más allá que el informe médico, y posiblemente la aerolínea está en su derecho de pedir que firmes una exención de responsabilidad conforme, bueno, te estás montando embarazada, cualquier condición, turbulencia, te paraste al baño y tropezaste y caíste, una responsabilidad individual del pasajero, como de cualquier otro, y no necesariamente la aerolínea. Por lo tanto, viajes en avión, sin problema, evita la exposición a la rayos X al momento del aeropuerto, puedes pasar por el detector de metales e informa que estás embarazada a la aerolínea. Nunca viajen sin dar esta información. Carros, viajes prolongados, dos consideraciones fundamentales: no me aguanten ganas de hacer pipí y párense de manera frecuente a estirar las piernas. Correcto. La embarazada tiene un factor protrombótico de riesgo, y si una paciente embarazada tiene varices, que con mucha frecuencia ocurre, sobre todo en personas que tienen condición de gestación por encima de los 40 años, aumentan el riesgo de trombosis pélvica, aumentan el riesgo de trombosis genital, aumentan el riesgo de trombosis de miembro inferior, que es la más frecuente. ¿Y qué pasa si viajan en autobús, Dani? Porque no le puedes decir al señor del autobús: vamos a estirar las piernitas un ratito. Bueno, generalmente el autobús hace su parada, que son paradas programadas. Tienes la posibilidad con mucho cuidado pararte al baño del autobús, estirar un poquito las piernas en el mismo autobús, te levantas con precaución, estiras un poquito las piernas, 2 pasitos adelante, 2 atrás, te vuelves a sentar. Eso es suficiente para que haga la contracción muscular en miembros inferiores, que permite un flujo de sangre que está generalmente comprimido en la posición sentada. Entonces, en definitiva, tratar de estirar un poquito las piernas en relación al carro. Y finalmente, pues las famosas lanchas, las mamás que les encanta playa, que les encanta este tipo de condiciones. Primero, ojo con la exposición al sol. El embarazo dispara una hormona que se llama gonadotrofina coriónica, que es hiperpigmentante. Si las pacientes hacen melasma, cloasma gravídico, hiperpigmentación de la piel, que tarda muchísimo en quitarse, así que mucho protector y tener cuidado con la exposición al sol. Y en segunda instancia, el cuidado con las lanchas, a veces un cuidado infundado. Entendemos que, bueno, si es un mar muy picado, un golpe en esa lancha permanente con las olas puede generar dolor pélvico, puede generar riesgo de sangrado en un embarazo en primer trimestre, pero creo que el riesgo más importante, sobre todo en embarazadas de segundo y más de tercer trimestre, es que el paciente modifica su centro de gravedad.
técnicamente funcionas un poco más torpe, tu cuerpo responde distinto, no tiene los mismos reflejos, te paras en una lancha, te puedes resbalar, te puedes golpear, Correcto. y esa cosa hay que tener mucha precaución. Pero el temor de ir tempranito a un callo a disfrutarlo, sobre todo en un parque nacional como los nuestros, que esos son unas tazas, esos mares son extraordinarios para navegarlos, vas temprano, vuelves temprano, disfrutas con moderación, no te expones mucho al sol, te cuidas y puedes disfrutar. Y viajes cortos, que no sean tan prolongados. Pues fantástico, sin problema. Excelente, Dani. Yo creo que hemos aclarado un montón de dudas frecuentes que tienen que ver con el embarazo. Yo diría que nos queda una última parte que ahorita está muy, digamos, de moda, porque ahorita hacer ejercicio y ser saludable está de moda. Pero cuéntame de los ejercicios. ¿Cuándo debo empezar a hacer ejercicio? ¿Es bueno empezar durante el embarazo? Buenísima pregunta y sobre todo porque aquí sí hay un contexto enorme de información con los pacientes. Te pasa lo mismo que a mí, bueno, uno es médico y casi que los algoritmos de Instagram te saturan de información médica. Sí. Lo mismo pasa a un paciente embarazado, basta que un paciente embarazado vea 2 cositas de ropa de bebé, vea 2 pacientes embarazadas y ya le saturan pues lógicamente el algoritmo de información. Y no es nada raro ver una paciente con una barriga de 36 semanas levantando pesa en el gimnasio, golpeando y pateando un saco de boxeo, o sea, está bien, o sea, hay gente que es deportista natural. Recientemente, pues personas que con embarazos de tercer trimestre han corrido maratones, han hecho ejercicios importantes, como te digo, hacen halterofilia, levantamiento de pesa. Es gente que está entrenada para esa condición. Correcto. Y posiblemente el escenario del embarazo no le va a hacer una condición delimitada. Me estás diciendo entonces que estas personas que nosotros vemos haciendo eso en las redes sociales, no es que comenzaron a hacer eso estando embarazadas, es decir, ya lo hacían previamente, ¿correcto? En absoluto. Ahora, un ejercicio liviano, cardiovascular, caminar, hacer natación, que debería ser un deporte extraordinario para las embarazadas. Creo que es un deporte que permite, estabilizar algo tan complejo como puede ser mente, cuerpo, relajarte. Es un ejercicio sumamente completo y no está contraindicado. O sea, la dinámica de la piscina es muy buena para la paciente embarazada. El caminar en plano, en hacer un ejercicio principalmente cardiovascular. E igualmente, si estás habituado a ir al gimnasio, habla con tu instructor, baja un poco el volumen de peso, que creo que es lo importante, incrementa repeticiones. Como yo digo a mis pacientes, es un ejercicio de tonificación muscular. No vas a hacer hipertrofia muscular, es decir, en el gimnasio si viene acostumbrado y está muy en boga de que hay que desarrollar masa muscular de la mano, digamos, de la parte cardiovascular para mejorar calidad de vida. Eso está fantástico, pero no es el embarazo el mejor momento, porque ya estando embarazada es que ahora es que voy al gimnasio a desarrollar músculos, ¿no? No es importante. El pujo, que es ese valsalva, cuando yo trato de levantar un peso, me puede generar dolor pélvico, me puede generar riesgo de sangrado, hay que tener precaución. Estás embarazada, son 9 meses, un tiempo cortito, haz cardiovascular, tonifica tus músculos, lleva uno con un contexto sano y luego que salgas de la condición de embarazo y te recuperes de tu puerperio, bueno, ahora sí incrementa, digamos, la carga de peso, la carga muscular. Dani, y ahorita que estamos como alrededor de, como está de moda ser saludable, pues vemos que hay muchísimos maratones, carreras, competencias. Quería saber si una mujer embarazada así ya tenga preparación previa a su estado de gravidez, podía participar en estos maratones de hasta 42 kilómetros. O sea, a mí me parece que normalmente el embarazo de por sí es un estado de exigencia máxima del organismo y el maratón también lo es. Ahora, ¿no es peligroso que una mujer así tenga la preparación física estando embarazada, se someta a este ejercicio tan prolongado? Bueno, fíjate, creo que pudiera ser controversial hacer una asunción, digamos, concreta con respecto a esto. Partamos del punto que una persona que físicamente está muy preparada para estas condiciones, un maratonista de toda la vida, una persona que está acostumbrada a esto, depende del contexto de la edad gestacional, indudablemente puede tener un rendimiento medianamente dentro de su promedio. Si quiero ser contundente en algo, el embarazo fisiológicamente merma tu respuesta física. En la medida que avance la edad gestacional, la capacidad de reserva funcional respiratoria es menor, los volúmenes respiratorios evidentemente se modifican, la presión intraabdominal cambia, el diafragma se comprime por el crecimiento del embarazo, el embarazo es un escenario hipotensor, habitualmente responde peor a la taquicardia, te oxigenas menos, entonces hay una condición ya per se fisiológica que hace que tu cuerpo responda de una manera más limitada. Si a esto le agregas el hecho que es un embarazo en segundo o tercer trimestre, ya tienes el componente mecánico de un abdomen que no se adapta a la dinámica posiblemente, pues digamos, de la aerodinámica o la dinámica corporal de poder hacer el ejercicio de correr.
Sin embargo, estamos hablando de una extrema minoría. O sea, ¿qué porcentaje de una persona embarazada, primero, segundo, tercer trimestre, te va a correr 42 kilómetros? La mayoría de la gente de repente, si a menos que lo haga en una condición estrictamente profesional, lo más probable es que, mira, yo me inhibo de repente a hacer esto, o voy a hacer 5K, o voy a hacer 10, camino, Correcto. no voy buscando un tiempo. O sea, finalmente ese es el concepto. Si es una persona que está acostumbrada a hacer esto, bueno, mira, perfecto, de repente aprovechas estos maratones que tú muy bien comentas para, bueno, no voy compitiendo contra un tiempo, trato de no perder mi forma física, que el embarazo no merme, digamos, el esfuerzo que he hecho para prepararme, pero evidentemente no ir a buscar un récord para participar en un maratón internacional o un récord olímpico, pues digamos, para esto. Insisto, la extensa o la gran minoría de repente personas que sean profesionales en esto entenderán mucho mejor que uno cuál es la capacidad de tu cuerpo y también habrá que escuchar cuáles son los pros y los contras. Y bueno, si el paciente al final dice, yo entiendo mis riesgos, entiendo mi condición, vas a correr 21 o 42 kilómetros en los cuales te vas a deshidratar, tienes que tener una serie de condiciones, puedes terminar con contracciones, con agotamiento, Sí. con riesgo, con sangrado, con parto prematuro, por un ejercicio extenuante como pudiera Sin ser ninguna esta condición. necesidad. Pero bueno, es una decisión absolutamente individual. Personal, claro. Y creo que el paciente, en conjunto con su médico, puede hacer una asunción directa del riesgo. Ahora, un ejercicio suave, volvemos al punto, cardiovascular, salgo a caminar, voy a los próceres, voy a la Cotamil, camino rico en el Ávila, voy a la piscina, nada. Esos son los ejercicios que nosotros responsablemente debemos recomendar, ejercicios de tonificación y de capacitación cardiovascular, que adicionalmente a esto son además de buena preparación para el contexto del trabajo de parto, mejoras la respiración, tu reserva y capacidad respiratoria funcional y posiblemente te va a permitir al momento del trabajo de parto tener un pujo y un trabajo de parto más efectivo. Excelentes recomendaciones. Si bien ya tenemos los 5 puntos, hay un sexto punto que yo estoy segura de que también es muy frecuente en tu consulta y las pacientes sé que también se preguntan, háblame sobre las relaciones sexuales. ¿Es responsable decir al paciente que puede tener relaciones normalmente estando embarazadas o hay algún periodo del embarazo que es más riesgoso en el cual no recomendamos que la paciente tenga relaciones sexuales? Súper interesante, buenísima pregunta y súper frecuente también y genial para culminar este espacio que estamos discutiendo en la tarde de hoy. La sexualidad en el embarazo no está contraindicada. Primer punto importantísimo de aclarar. Existen quizá 2 contraindicaciones fundamentales y te voy a agregar una tercera con un paréntesis como bien hemos comentado hasta ahora. 2 contraindicaciones fundamentales que son amenaza de aborto, es decir, un paciente en primer trimestre que tiene dolor o sangrado, o si estamos en segundo o tercer trimestre, una paciente que ha sido tratada con amenaza de parto pretérmino. Porque la relación sexual tiene 2 condiciones fundamentales. La primera es el evento mecánico de la relación sexual, correcto, en el cual, lógicamente, esa condición de penetración, de choque mecánico del pene con el fondo del saco vaginal y el cuello uterino puede generar sangrado. A veces hay pacientes que tienen cervicitis gestacional, es decir, inflamación asociada al embarazo de su cuello uterino, y el solo choque de los genitales masculinos sobre el cuello uterino puede generar un sangrado que no representa un riesgo para el bebé, pero genera un cargo de conciencia extraordinario en la pareja, porque me sentía bien y ahora tuvimos relaciones y sangré. Entonces, no hay una contraindicación, al menos de estos 2 escenarios. Un paciente que ha tenido contracciones uterinas documentadas por tu médico, que ha sido tratado por una amenaza de parto pretérmino en segundo y tercer trimestre, deberíamos prevenir, una vez que el paciente está asintomática, relaciones sexuales donde el semen entra en contacto con el fondo del saco vaginal posterior. Eso es importante que la gente lo entienda. El semen contiene una sustancia que se llama prostaglandina y la prostaglandina reblandece y induce de manera fisiológica contracciones uterinas. Entonces, o sea que es por eso que nosotros le decimos al paciente cuando estamos buscando desarrollar ya el trabajo de parto, porque ya la paciente tiene 39, 40 semanas, tengan relaciones sexuales. Absolutamente, totalmente. Es decir, esa condición fisiológica, oye, pues y con todo respeto a tu audiencia, es mucho mejor y más saludable iniciar un trabajo de parto luego de las relaciones con tu esposo, con tu pareja, claro, que a expensas de fármaco o de medicamentos de manera artificial, ¿no? Aparte, correcto, que permite una tolerancia un poco más fisiológica al inicio de las contracciones. Pero si esa paciente, volvemos al contexto, más bien hasta prematuro ese bebé, has tenido 2 o 3 episodios de contracciones anormales que has requerido tratamiento, te sientes muy bien, no contraindica la relación sexual. Pero ideal sería un coito interrumpido, es decir, eyaculación extravaginal, o utilizar un método de barrera como el preservativo, solo para evitar que el semen con sus prostaglandinas estimulen el cuello y generen contracciones. Del resto, no existe ninguna contraindicación, por lo tanto, un paciente asintomático que se siente bien, que no ha sangrado, que no tiene dolor, maravilloso, que disfrute la sexualidad en la frecuencia y ritmo que normalmente lo hace con su pareja, porque no existe una contraindicación formal en pacientes asintomáticos. Dani, excelente. Creo que has respondido, pero un montón de preguntas que estoy segura que no solamente tus pacientes, sino mis pacientes y todos aquellos que se han preguntado alguna vez si esto es posible o no, además de la seguridad y la certeza que nos ofrece que alguien especialista como tú
nos dé. Si quieren dejarnos alguna pregunta o quieren dejarnos algún comentario, nuestras redes están a la disposición. Recuerden, doctora María Amparo Podcast y doctora María Amparo Riani a través de Instagram.